Hola, mi nombre es Elian y hoy voy a hablar de cómo funcionan las pastillas de una guitarra eléctrica para lograr el sonido. La historia se remonta desde 1900. Las bandas de jazz querían llevar más allá el sonido de una guitarra convencional, dejar de ser un simple acompañamiento. Se cree que la persona en crear la primer guitarra eléctrica fue Lloyd Lord, quien en el año 1920 trabajaba para una empresa de fabricación de instrumentos conocida como Gibson, y este instrumento llegó a la luz gracias al uso de los micrófonos de bobina de móvil en este mismo. La pastilla o pickup, en su traducción inglesa, micrófono o cápsula, es un transductor que hace las veces de micrófono en instrumentos musicales eléctricos, el cual se utiliza principalmente en instrumentos de cuerda, como por ejemplo la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y el violín eléctrico. Ahora les voy a hablar de los inductores. Son un devanado de cable, alambre o hilo metálico que rodea un núcleo, y este núcleo puede ser vacío o puede ser alguna sustancia o material magnético. Los inductores presentan una propiedad que se les conoce como inductancia, el cual está relacionado con el flujo magnético, el número de vueltas y la corriente que pasa a través de él. Y esta propiedad mide la oposición al paso de corriente en presencia de un campo magnético. Los dos factores por los cuales el sonido de una guitarra eléctrica puede ser amplificados son por efecto piezoeléctrico, que viene de la utilización de materiales los cuales se denominan piezoeléctricos, y funcionan porque al aplicar una presión de forma perpendicular a su superficie, estos conducen un voltaje, el cual puede ser amplificado para escuchar el sonido de la guitarra. O por efecto ferromagnético, que viene de la utilización de los anteriormente mencionados inductores. Ahora que ya saben qué son las pastillas, les voy a hablar de la diferencia entre las pastillas de tipo activo y tipo pasivo. Las pastillas de tipo activo se caracterizan porque el inductor tiene un número mínimo de vueltas. Eso hace que su inductancia sea muy baja, por lo que su señal será muy débil, a lo que obligatoriamente necesitará un preamplificador con baterías para que se pueda obtener una señal que se pueda escuchar. Del otro lado, las pastillas del tipo pasivo se caracterizan porque el devanado del inductor tiene un número más grande de vueltas, lo que proporciona una inductancia mayor y, por lo tanto, una señal que puede ser amplificada directamente. Ahora les voy a hablar de los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son aquellos con la propiedad de que al estar en presencia de un campo magnético, sus momentos magnéticos se mantienen alineados, lo que se traduce en una capacidad de mantenerse magnetizados de una forma casi permanente. Los imanes con los que generalmente se producen las pastillas de las guitarras son un tipo de aleación llamado alnico, el cual es una aleación de aluminio, níquel y cobalto, y esos materiales son ferromagnéticos. El uso de estos imanes en las pastillas es muy importante, ya que con ellos es posible magnetizar las cuerdas de la guitarra, generando un campo magnético en estas. Pero no es solo eso, porque las cuerdas de la guitarra también tienen que ser de un material ferromagnético para permitir este efecto, por lo que simplemente no funcionaría con cuerdas de nylon. Y al tener unas cuerdas con un campo magnético propio, ferromagnético, según la ley de Faraday, al tener un campo magnético que varía en el tiempo, se puede inducir el voltaje. Y al tener los imanes un campo magnético propio y las cuerdas también un campo magnético propio, cuando se hace sonar una cuerda, hace que esta misma vibre, cambiando el campo magnético de la misma por el campo magnético del imán o los imanes permanentes, ejerciendo una fuerza electromotriz dentro de la bobina, la cual circula a lo largo de todo el cable que después es amplificada, generando el sonido que tendrá la guitarra. Existen dos tipos muy comunes de pastillas en las guitarras. Las pastillas single coil se caracterizan por tener un inductor simple, el cual contiene un número indeterminado de vueltas alrededor de un núcleo, que debe de ser un imán permanente, ya sea una barra de longitud total de las cuerdas o varios postes imantados que sean uno por cada cuerda. Del anterior mencionado al Nico, y, una vez amplificada su señal, se produce una señal con un zumbido y simple interferencia electromagnética, y ese sonido en inglés se le conoce como hum. Por otro lado, están las pastillas humbucker, que se caracterizan por ser dos pastillas single coil en serie, pero con la diferencia de que las pastillas se encuentran opuestas unas entre otras, lo que hace que cada una de las pastillas single coil tenga una polaridad opuesta a la otra, y eso hace que el zumbido antes mencionado se cancele. Eso sucede gracias a que las pastillas se rigen sobre las funciones sinusoidales, es decir, que se rige por la función seno, una función periódica que después de cierto tiempo se repite, y cuando las dos pastillas se encuentran emanadas en sentidos opuestos unas a las otras, hace que se genere un cambio de polaridad, y al estar desfasadas a razón de pi, eso hace que sus frecuencias sean exactamente iguales, que, al ser amplificadas, sus amplitudes se suman, dando una señal más clara. Y sobre el zumbido, al tener distinta polaridad, ese zumbido se cancela, ya que es exactamente el mismo por cada bobina, pero en sentido opuesto, y al sumarlos dan cero.